Pregunta 18, grado 11, Ciencias Naturales. Esta pregunta es del componente de física, Ciencias Naturales, componente física. ¿Por qué? Porque va a indagar por un tipo de movimiento que se llama movimiento parabólico. Y el contexto dice, en el gráfico se observa la trayectoria parabólica de un objeto que es lanzado con un ángulo de inclinación tal que en 5 segundos alcanza una distancia horizontal de 60 metros. Se asume que la aceleración debida a la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado y que no existe resistencia del aire. Tenemos entonces que yo puedo lanzar un objeto con un ángulo y ese objeto da una curva en el aire, como cuando lanzamos un balón de basquetbol, como cuando lanzamos una bola de golf, cuando la golpeamos. Entonces la bola empieza a subir, empieza a ascender, a ascender. Va dando la curva de manera que se forma una figura llamada parábola y por eso se llama lanzamiento o tiro parabólico. En esta trayectoria se han marcado 3 puntos, los puntos 1, 2 y 3. Y también me están diciendo que la velocidad en Y es esta, obviamente en Y es la vertical y en X la horizontal. ¿Y qué me preguntan? Me preguntan que en el punto 2 el objeto alcanza su altura máxima, acá. ¿Qué rapidez tiene ahí? ¿Qué rapidez tiene ahí? Entonces notamos que ahí se empieza a devolver. Entonces la velocidad en Y de este movimiento, que es esta inicialmente, se empieza a disminuir. Hagamos las flechitas un poco más pequeñas para que nos entendamos mejor. Esta velocidad en Y que voy a simbolizar con azul empieza a disminuir por efecto de la gravedad porque el cuerpo va subiendo, cada vez va más despacio. Entonces, la velocidad en Y era grande, en el punto 1 es menor y en el punto 2 es 0. No tiene velocidad en Y, esta velocidad no existe. Por eso se devuelve, porque la velocidad en Y desaparece. Bien, en el punto 3 vuelve a tener velocidad en Y, pero hacia abajo. Y en el punto final donde cae también tendrá velocidad en Y. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasará con la velocidad en X? La velocidad en X no cambia. La velocidad en X es la misma cuando se lanza que cuando va en el punto 1 y es la misma que cuando va en el punto 2. De manera que en el punto 2 sí tiene velocidad, pero es horizontal, no es vertical. Entonces, en el punto 2, el objeto alcanza su altura máxima y su rapidez en ese momento es 0, no puede ser. La vertical sí es 0, pero aquí lleva una velocidad horizontal. ¿Será 5, será 12 o será 20? Para saber si es 5, si es 12 o si es 20, nosotros debemos fijarnos en una cosa del enunciado. Me dice que recorrió una distancia horizontal de 60 metros y lo hizo con una aceleración de 10 metros por segundo y tardó 5 segundos. O sea que tardó 5 segundos en recorrer 60 metros. Si tardó 5 segundos en recorrer 60 metros, es porque en cada segundo avanzó 12 metros. 12 metros en el primer segundo. 12 metros en el segundo segundo. 12 metros en el tercer segundo. 12 metros en el cuarto segundo y 12 metros en el quinto y último segundo. Entonces la conclusión está ahí en el dibujito de las flechas que hicimos abajo. Si recorrió 60 metros y lo hizo en 5 segundos, en cada segundo tuvo que recorrer 12, 12, 12, 12, 12
En cada segundo avanzó 12. Eso quiere decir que su velocidad en X era de 12 metros por segundo. Y como esta velocidad en X no cambia, mientras no haya aire, mientras no haya fuerzas externas, la velocidad en X no cambia. Entonces, la velocidad con que fue lanzado en X es 12 metros por segundo. En el punto 1, la velocidad en X seguirá siendo 12 metros por segundo. En el punto 2, la velocidad en X seguirá siendo 12 metros por segundo. En el punto 3, la velocidad seguirá siendo en X 12 metros por segundo. O sea que la velocidad en el punto 2 es 12 metros por segundo, tal como lo vemos en la opción correcta, que es la C.